Sucedió una noche en un restaurante que servía pollo a la parrilla. Sobre la mesa, como era de esperar, había un enorme plato de pollo. Un hombre de aspecto europeo llamado Hugo, un santo de Sagitario, dijo que Harry, el decimotercero en despertar, estaba destinado a morir mañana. Harry, que estaba sentado frente a él masticando pollo, preguntó con disgusto: ¿De verdad me tienes en tan baja estima? El rostro del hombre estaba cubierto de cicatrices y tenía un ojo ciego. La capucha de su chaqueta le cubría la cabeza. Harry le preguntó si era porque se había comido todas las patas que había en el plato. Un poco enfadado, el hombre de enfrente respondió que no era así en absoluto. Mientras seguía masticando su pollo, Harry dijo que entendía las razones de sus preocupaciones, pero que no tenía nada de qué preocuparse y que definitivamente no iba a morir. Soltó una risita y dijo que había matado a más portadores de desgracias que las 12 constelaciones juntas. Así que, ¿cómo podía morir realmente alguien como él? Hugo simplemente juntó las manos con tensión y se quedó mirando la mesa. Existe una torre demoníaca en este mundo. Esta torre es el hogar de un monstruo terrible que puede traer la muerte a toda la humanidad. Todo comenzó el último día del siglo XX. Es decir, cuando los poderosos que traen la desgracia han arrinconado a la humanidad con su poder abrumador. Solo dejaron tras de sí oscuridad y caos absolutos. Y fue durante este periodo cuando aparecieron 12 dioses, que se autodenominaban seres sagrados. Juraron otorgar a la humanidad el poder de repeler a todos los monstruos, y eligieron a 12 personas para concederles ese mismo poder indescriptible. Pero un día sucedió algo que nadie esperaba. Apareció el decimotercero despierto, que no contaba con la bendición de la entidad sagrada. Además, este ser despierto era tan poderoso e increíble, y por lo tanto ni siquiera los 12 santos eran sus iguales. Y este ser que despertó no era otro que Harry. Hugo y Harry llegaron a la entrada de la torre demoníaca, donde 12 santos ya los esperaban. Hugo agradeció al hombre que, gracias a él, podrían organizar un ataque contra la torre. Sentado en una roca, Harry respondió que las palabras no bastaban y que quería un suministro de pollo frito para 5 años, a lo que el hombre le preguntó si aún no se había cansado de él. Entonces, con irritación, notó que el hombre seguía pronunciando mal su apellido, a lo que Harry respondió que su apellido sonaba estúpido. Una de las santas, una chica de pelo largo y azul, dijo sonriendo que después de derrotar al de ojos rojos, les esperaba una increíble recompensa. A lo que el hombre que estaba a su lado se rió entre dientes y dijo que la recompensa sería de al menos 100 millones de dólares, ya que ese monstruo es considerado el más terrible. De repente Harry, cubriéndose la cara con una bufanda, les dijo que les convendría más pedir alojamiento durante 10 años en un hotel de 7 estrellas en algún lugar de Hawái. Y entonces dijo que sería mejor así, porque por culpa del de ojos rojos, muchos países están al borde de la crisis. El hombre que había hablado antes sobre la recompensa sonrió con malicia y llamó al niño. Y luego, con la misma sonrisa burlona, le preguntó si no debería elevar sus estándares si quería trabajar con ellos, y si no quería curar su rostro y cuerpo desfigurados. Al mirarles la espalda, Harry pensó que no eran santos en absoluto, sino un montón de escoria que solo se preocupaba por su propio beneficio. De repente los dos se dieron la vuelta y volvieron a dirigirse al tipo, riéndose con malicia. El hombre le dijo que dejara de apresurarse a ayudar a todo el que se encontraba, porque solo unas pocas víctimas compensarían ese precio. El tipo suspiró profundamente y dijo que era hora de que se fueran, y pensó para sí mismo lo bueno que era saber que no los volvería a ver después de terminar con este asunto. Los santos entraron en la cueva. Largas estalagmitas colgaban del techo y todo a su alrededor estaba iluminado por un cálido resplandor. Los santos se detuvieron y alzaron la vista con asombro. Contemplaron algo tan grande que tuvieron que mirar hacia arriba. Resultó que ya estaban frente al señor de la torre demoníaca, junto a quien todos parecían pequeñas moscas. Harry pensó que con solo una mirada al señor sentía una presión aterradora. De repente el gobernante abrió la boca, de la que brotó algo luminoso, y su mirada no se apartó de la gente que acudía a él. Todo alrededor de la cueva tembló violentamente, y los santos comenzaron a mirar a su alrededor. El suelo, incapaz de soportar la presión, comenzó a agrietarse. La presión era tan fuerte que Harry puso las manos delante de él para protegerse mientras era arrastrado hacia atrás. La piedra que estaba frente al trono del gobernante se agrietó, y una luz brillante brotó de las grietas. Y entonces una enorme columna resplandeciente irrumpió a través del suelo, elevándose hacia arriba.
Este pilar de luz elevó a todos los santos que se encontraban dentro de su área de influencia. Un pilar de luz surgió del techo del castillo e iluminó todo a su alrededor. Pronto la luz se desvaneció y todo a su alrededor se llenó de humo. Los santos, asustados y que no habían visto ese pilar de luz, se acurrucaron contra las murallas del castillo. A sus pies se alzaba un acantilado, bajo el cual se extendía un enorme lago de lava. El trono del gobernante permaneció intacto. Solo el humo de aquel golpe lo ocultaba. El señor alzó la cabeza con aire de suficiencia, mirando a su alrededor con una amplia sonrisa en el rostro. La santa muchacha ya se había recuperado un poco de lo sucedido, pero su cuerpo seguía temblando levemente, y solo pudo decir en voz baja que tenían que correr. Y entonces ella gritó, y los tres santos que aún estaban vivos corrieron inmediatamente de vuelta. Harry permaneció de pie donde estaba. Se volvió hacia ellos y dijo en voz baja que no podía creer que a esos sacos de mierda los llamaran santos. Apretó con más fuerza la empuñadura de su arma, pensando que, de todos modos, eso no le importaba. Al fin y al cabo, él será quien le dé una paliza a ese tipo de ojos rojos. Y entonces él, partiendo la tierra, se lanzó hacia adelante instantáneamente. Con un movimiento rápido, saltó y se encontró justo a la altura de la frente del monstruo. El tipo blandió su arma para atacar. Después de un tiempo, Harry continuó atacando. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero no dejó de matar monstruos. Sus ojos brillaban con una aterradora luz azul. Tenía una daga entre los dientes y un solo pensamiento rondaba su cabeza. Debo descuartizar monstruos. En la sombra de la cueva apareció una multitud de ojos rojos de diferentes formas y tamaños. Una enorme cantidad de monstruos apareció frente a Harry, que ya no llevaba puesta su chaqueta, y pensó que se trataba de una trampa especial en la que aparecían constantemente más y más hordas de monstruos. Harry ya no tenía el brazo izquierdo. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, pero sus ojos seguían brillando con una fría luz azul. Apretando aún más la mandíbula, hasta que le sangraron las encías, se preguntó si todos pensaban que se rendiría tan fácilmente. Había una luz demente en sus ojos mientras se prometía a sí mismo y a todos los santos que sobreviviría y los haría pedazos. El tiempo avanzó inexorablemente, y ahora, 20 años después de aquel momento, Harry se acercaba a otro monstruo que exclamó que aquello no podía ser. Le preguntó al hombre cómo había llegado allí, a lo que Harry respondió que era el último que quedaba. El monstruo se apretó aún más contra la piedra y gritó presa del pánico, suplicando ayuda. Harry levantó el pie para pisar al monstruo, que ya tenía una larga barba en la cara, y dijo que todo había terminado. Luego le aplastó la cabeza al monstruo con el pie, haciendo que la sangre salpicara por los aires. De pie frente al cadáver del último monstruo, Harry suspiró pesadamente y con cansancio. Mirando al cielo, se dio cuenta de que finalmente había terminado. Pero de repente todo a su alrededor tembló, provocando que cayeran piedras desde algún lugar superior. El hombre se debilitó y comenzó a caer al suelo, diciendo débilmente que finalmente podría salir de allí, mientras todo a su alrededor seguía temblando. Y entonces cayó al suelo y las piedras sepultaron su cuerpo. Al cabo de un rato, ya era de día, los rascacielos de la ciudad habían sido destruidos hacía tiempo, y el aire estaba marrón por el polvo y la suciedad. El hombre que corría junto al anciano dijo que éste había comentado que esa no era la mejor manera de ir, a lo que el hombre respondió que no sabía que las cosas iban a terminar así, y que había dicho que hoy era más seguro de lo habitual. Y resultó que varios monstruos de alto rango los estaban persiguiendo. El hombre con lágrimas en los ojos exclamó que todo iba mal, y sin embargo la adivina le dijo que ese día se encontraría con un monstruo con el que no debía asociarse. Uno de los monstruos se impulsó repentinamente del suelo y saltó, y entonces aterrizó justo entre el niño y el hombre. El hombre cayó al suelo y, enfurecido, golpeó el suelo con el puño. Resultó que ahora estaban rodeados por esos monstruos, y por lo tanto no podían hacer nada. Mientras se ponía de pie, el niño pensó que si el amo Harry pudiera regresar de la torre demoníaca, esos malditos monstruos no se atreverían a aparecer allí. Y de repente, las puertas de la torre demoníaca se abrieron de golpe. El niño y el hombre se quedaron mirando aquello con sorpresa. Y entonces se produjo una explosión. Para protegerse de las ráfagas de viento, el niño y el hombre pusieron las manos delante de ellos. Y como se vio, parte del terreno simplemente quedó destruido, provocando la formación de un círculo en la tierra. El niño y el hombre estaban sepultados bajo los escombros, y el segundo preguntó qué era aquello. De repente llamó al niño, llamándolo Charlie,
y le dijo que alguien salía de la torre en ruinas. Y en efecto, alguien salió de la torre y apareció su mano fuerte, con las venas hinchadas. En medio de esta zona devastada se alzaba una figura solitaria. Esta persona apretó los puños, crujiéndose los dedos, y suspiró aliviada. De su cuerpo brotaron rayos oscuros, y el hombre gritó que esos bastardos lo habían golpeado por la espalda y lo habían dejado pudrirse en ese agujero. De repente extendió la mano y gritó que ahora estaban metidos en un lío tremendo. Luego le propinó un golpe en la mandíbula a uno de los monstruos de alto rango, y a otro lo inmovilizó contra el suelo con el pie. El hombre, que aún estaba bajo los escombros, dijo que no podía creer que alguien pudiera lidiar tan fácilmente con monstruos de clase naranja. El hombre continuó golpeando a los monstruos, y toda una montaña de ellos se acumuló bajo sus pies. Entonces se distrajo, y entonces de repente dio un salto, levantando una columna de polvo en el aire. Y entonces, con un pie, aplastó los escombros bajo los que estaban Charlie y el hombre, quienes retrocedieron aterrorizados. Tras caer al suelo, Charlie le preguntó al hombre por qué había decidido atacarlos. A lo que el hombre se limitó a decir que parecía que su trabajo allí había terminado, y los demás suspiraron aliviados. Entonces Charlie le preguntó a su amigo si aquello no era una verdadera sensación, puesto que alguien había logrado salir de la torre, a lo que él respondió que eso no podía ser, y que simplemente se encontraba cerca. De repente, una sombra cayó sobre el lugar donde aún estaban sentados en el suelo. Resultó ser un lobo enorme, con los ojos brillando en rojo y babeando de su boca. Los hombres sentados en el suelo gritaron de miedo al creer que se trataba del líder de la manada. Entonces uno de ellos le gritó al hombre que le aconsejaba que huyera de allí. Los ojos del monstruo brillaron aún más, y rayos rojos brotaron de su cuerpo. Y entonces abrió la boca, de la que brotó un rayo de luz roja. Los hombres se encogieron de miedo, llevándose las manos a la cabeza. Este haz de luz iluminó el espacio frente al monstruo, destruyendo todo a su alrededor. La explosión fue tan potente que pudo verse a varios kilómetros de distancia. Pronto se apagó la luz y todo quedó en silencio. Charlie y su amigo se sorprendieron al darse cuenta de que seguían vivos. Al abrir los ojos, solo vieron delante de ellos la ancha espalda de un extraño, que permanecía de pie en una pose relajada. Al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que la tierra había sido destruida por ese rayo, pero no sintieron el impacto porque había un hombre de pie frente a ellos. El amigo de Charlie pensó que tal vez ese desconocido los había protegido. Y entonces el desconocido despegó y saltó muy alto en el cielo, haciendo que todos miraran hacia arriba. El hombre levantó la mano para golpear al enorme perro. De un solo golpe poderoso, estrelló la cabeza de la bestia contra el suelo. Charlie y su amigo quedaron bastante sorprendidos por esto. El desconocido aterrizó en el suelo con una sonrisa en el rostro, y entonces se volvió orgulloso hacia los hombres, mientras el cadáver del monstruo yacía tras él. Dijo que ya había terminado definitivamente, pero él mismo comentó con disgusto que allí dentro apestaba. Luego su mirada se desvió hacia un lado y murmuró algo en voz baja. Se volvió hacia los hombres que estaban detrás de él, provocando que se estremecieran de miedo. El hombre comenzó a volverse hacia ellos para decir algo, mientras todo su cuerpo emitía una especie de luz verde amenazante. Los hombres temblaban de miedo, tratando de comprender lo que él quería decirles. Pero el desconocido solo sonrió amablemente y les pidió que le compraran algo de comida. Se rascó la cabeza con torpeza mientras los hombres permanecían en silencio, atónitos. Y luego añadió que la ropa tampoco vendría mal. Después de un rato, el desconocido y los dos hombres llegaron a un pequeño café. El hombre dejó el plato vacío sobre la mesa con un movimiento brusco. El amigo de Charlie echó un vistazo a la cuenta y al ver el precio de la comida, casi se muere del susto. Entonces, indignados, le preguntaron al desconocido cómo se las había arreglado para comer comida por valor de $1000, a lo que él respondió: pero ustedes dijeron que no tenían tanto dinero, y por eso solo pedí un poco. Luego se dio la vuelta para pedir otra ración, y se dio cuenta de que ellos mismos habían dicho que estaban dispuestos a pagarle la cena por haberles salvado la vida, a lo que el amigo de Charlie gritó indignado. Charlie, tapándose los oídos, preguntó al desconocido quién era y por qué estaba cerca de la torre. El hombre, masticando un palillo de dientes, respondió que había estado dentro de la torre y que simplemente había salido de ella, ante lo cual se oyeron inmediatamente exclamaciones de sorpresa. Y el hombre dijo que tenía una pregunta más. Les preguntó quiénes eran, porque parecían gente común del pueblo, pero emanaban un aura mágica. El amigo de Charlie respondió que era porque el tipo era templario, y luego le preguntó si él mismo era templario. El desconocido, cogiendo su cuchara de la mesa,
Respondió que no tenía necesidad de menear la cola delante de algún pez gordo, pero de repente algo lo sorprendió. Miró su reflejo en la cuchara, y de repente su rostro se desfiguró como por el miedo, y un sudor frío le corrió por la cara. Dio un golpe en la mesa con las manos, se levantó con un movimiento brusco y exclamó que necesitaba urgentemente un espejo, a lo que la camarera se lo señaló discretamente. Acercándose al espejo, el hombre comenzó a quitarse la ropa que había recibido. Se quedó mirando al espejo en estado de shock, con la mano casi tocándose la cara. Señaló que su cuerpo estaba completamente curado. Harry pensaba que sus viejas heridas eran tan terribles que no tenía sentido siquiera intentar curarlas. Entonces recobró el sentido y se dio cuenta de que su mano izquierda también estaba en su sitio. Miró la palma de su mano, que ahora tenía una especie de marca redonda. Cuando el hombre la miró, la señal comenzó a aparecer, y una serpiente se hizo claramente visible en su palma. De repente Harry sintió un fuerte dolor en el brazo que le hizo agarrarlo con fuerza. Las venas de sus brazos se hincharon. El cuerpo del tipo comenzó a emitir una luz verde, y la silueta de una serpiente apareció detrás de su espalda. El hombre cerró los ojos y cuando los abrió, ya no estaba en el café. Todo su cuerpo parecía haberse convertido en un espíritu incorpóreo. Delante de él había una enorme serpiente que lo miraba con su ojo rojo. El hombre parecía diminuto comparado con la serpiente, y la serpiente extendió su delgada lengua. Harry extendió la mano para tocarla. Al hacerlo, una luz brillante resplandeció en el lugar donde se tocaron, y entonces todo a su alrededor se iluminó con una brillante luz amarilla. Al instante siguiente, Harry despertó sentado en el suelo del café con la mano extendida frente a él. Charlie le tendió la mano para ayudarle a levantarse y le preguntó si estaba bien. Harry agitó las manos y preguntó si habían visto una serpiente enorme, a lo que ellos solo lo miraron fijamente. Charlie dijo que no vieron ninguna serpiente, solo lo vieron quitarse la ropa de repente, correr hacia el espejo y luego empezar a gritar mientras se agarraba la muñeca. Al volver a mirarse la palma de la mano, el hombre concluyó que parecía que nadie podía verla excepto él. Y entonces el hombre sintió algo detrás de él. Resultó que se trataba de unas tablillas con un texto que decía que había sobrevivido a la muerte y que ahora se había convertido en el dueño de la constelación Ofiuco, además de una descripción de sus habilidades. Una de sus habilidades era la superregeneración, y Harry pensó que nunca había oído hablar de otros santos que hubieran visto algo parecido. Además, no percibe la energía de los seres sagrados. Sin embargo, fuera como fuere, estaba satisfecho con este acuerdo, porque su cuerpo se había recuperado por completo. Ahora necesitaba dar con los traidores que lo habían abandonado a su suerte, y especialmente con aquel que lo había apuñalado por la espalda. Harry, pensando en esto, tensó la mano, haciendo que sus venas se hincharan, y dijo que todo su cuerpo comenzaba a temblar solo con pensar en la venganza, y Charlie y su amigo, al notar el extraño comportamiento del hombre, temblaron de miedo. Al mismo tiempo, en algún lugar donde ocurrió el incidente, ya había cinta policial. El hombre que estaba cerca dijo que la torre demoníaca, considerada una fortaleza indestructible, se había derrumbado repentinamente, a lo que otro respondió que esta noticia pronto pondría al mundo entero patas arriba. El primero decía que este lugar tiene una conexión especial con Harry. ¿Podría ser obra de sus seguidores o de otros santos? El segundo hombre respondió que era interesante, y luego le dijo al otro que mirara al que estaba tirando. Dijo que se trataba de un monstruo tan difícil de derrotar incluso para los santos de alto rango. ¿Quién más podría desafiar a semejante monstruo y destruir la torre? Entonces el primer hombre preguntó si Harry realmente había salido vivo de la torre. Otro le dijo que no podían estar seguros de eso, que solo podían esperar a que aparecieran nuevas pistas. Al mismo tiempo, algo estaba sucediendo en uno de los edificios de varias plantas de la ciudad. En una de las habitaciones de este edificio había muchas cámaras. Los reporteros se acercaron a Víctor y le preguntaron cómo podía comentar sobre la destrucción de la torre demoníaca y si era posible que Harry hubiera regresado con vida. Víctor, que era el signo sagrado de Aries, permaneció de pie en el escenario y no respondió. Tomando el micrófono, dijo que no tenía comentarios al respecto. Y entonces él y sus guardaespaldas abandonaron la habitación mientras los reporteros le gritaban exigiendo respuestas. Un coche de lujo circulaba a gran velocidad por la carretera. Víctor, que estaba sentado en él, golpeó con fuerza el reposabrazos y rompió sus gafas. Hizo una mueca y exclamó que había oído el nombre de Harry muchísimas veces ese día. Se preguntó si realmente había estado vivo todo ese tiempo en la torre demoníaca. ¿Los 20 años?
Metiendo la mano en el chaleco, pensó que aquello no podía ser cierto, porque allí había miles de criaturas mortales, y todas ellas eran de clase negra. Sacó la pipa del bolsillo, pensando que era un milagro que hubieran logrado escapar de allí, después de haberle robado la garganta al hombre de ojos rojos, y que no había manera de que ese hombre hubiera sobrevivido allí. Mientras mordía su pipa, pensó en cómo el cuerpo de Harry estaba tenso debido a los ataques mortales del monstruo, y que ni siquiera llevaba armadura como los demás santos. Frunció el ceño pensando que tal vez realmente seguía vivo. Pensando en esto, exhaló una enorme nube de humo. Y entonces, apretando la mandíbula, sisió que ese sería el fin de todos ellos. Mientras tanto, Harry cogió el teléfono de Charlie y dijo que debería empezar por ese cabrón. Mientras tanto, un avión llegó a uno de los aeropuertos. Y de allí solo salió una persona, que fue recibida con gran júbilo. Los guardaespaldas exclamaron que era un honor para ellos conocer a uno de los 12 santos. Resultó que quien llegó en ese avión era Hugo, el signo sagrado de Sagitario. Al bajar al suelo preguntó a los hombres que aún seguían inclinados dónde estaba el primer ministro, y ellos respondieron que estaba esperando en su oficina y que el transporte estaba listo. Hugo se dirigió inmediatamente hacia el coche, y los guardaespaldas se inclinaron aún más. Uno de ellos, que cuidaba del hombre, comentó con admiración lo majestuoso que era. Dijo que así es exactamente como debería lucir una persona verdaderamente elegida. El coche avanzaba rápidamente por la carretera. Hugo permaneció sentado en silencio en el asiento, con las piernas cruzadas, mirando por la ventana. De repente su teléfono vibró. Algo molesto, pensó que debían ser esos reporteros pesados otra vez, y no podía creer que los rumores sobre el regreso de Harry se hubieran vuelto tan populares. Con enfado puso el teléfono boca abajo y exclamó que ya habían pasado 20 años. Y finalmente su teléfono quedó en silencio. Frunciendo el ceño, el hombre volvió a mirar por la ventana. Recordó las palabras que le había dicho 20 años atrás sobre que Harry estaba destinado a morir mañana. Mientras Harry respondía, no tenía ni idea de que tuviera una opinión tan baja de él. Pensando en cómo cuando atacaron la torre demoníaca, a petición de Harry, él salió y contuvo a las hordas de monstruos que se acercaban. Quería creer que su presentimiento lo estaba engañando y que Harry lograría salir con vida. Aquel día, tras salir de la cueva y reunirse con los demás santos, el herido Hugo les preguntó por qué Harry no estaba con ellos. Y entonces resultó que los santos que habían entrado juntos en Harry lo habían abandonado y habían regresado con la cabeza del hombre de ojos rojos. Este acontecimiento se conoció en todo el mundo. 20 santos, incluido él mismo, fueron reconocidos como héroes y obtuvieron una influencia aún mayor. Hugo, sin poder creer que Harry estuviera muerto, pidió una y otra vez que comenzaran a buscarlo. Pero Jean-Louis, el santo signo del cáncer oscuro, le respondió con una sonrisa que era hora de que parara. Dijo que sabía perfectamente cuántos monstruos había en la torre demoníaca, así que no había ninguna posibilidad de que Harry hubiera sobrevivido. Con una sonrisa aún más repugnante, el hombre dijo que si Hugo estaba tan preocupado por Harry, podía ir a buscarlo solo. Nadie lo detendría, pero entonces la lista de santos se reduciría a 11. Hugo no respondió a esto, solo apretó la mandíbula con fuerza, rechinando los dientes de rabia. Al pensar en esto, el ánimo del hombre empeoró y se desabrochó el primer botón de la camisa. Mirando por la ventana, pensó que por muy fuerte que fuera Harry, no podría sobrevivir, y además había pasado demasiado tiempo. De repente, el conductor anunció que el primer ministro lo estaba llamando. El hombre atendió la llamada y el primer ministro le preguntó si podía hablar, a lo que él respondió que sí y preguntó cuál era el problema. El primer ministro le preguntó si ya había oído la noticia, y luego dijo que parecía que la torre demoníaca había sido destruida. Hugo se agarró la cabeza y suspiró con cansancio, preguntándose si aquella historia se repetía. Y entonces dijo que si el hombre quería pedirle que empezara a buscar a Harry, tendría que negarse. Con el ceño fruncido, dijo que el hombre había muerto ese día, y que este incidente con la torre probablemente había sido un montaje de sus fans. Y entonces le dijo al primer ministro que ni siquiera esperara conseguir más votos con esto, a lo que él respondió que no era así en absoluto. Dijo que si el informe que acababa de ser transmitido al gobierno surcoreano era preciso, entonces se había realizado una llamada a ese número recientemente. Sin comprender lo que sucedía, Hugo preguntó qué tipo de desafío era aquel. El primer ministro respondió que la llamada se había realizado al número de teléfono personal de Harry,
lo que provocó que Hugo se estremeciera de pies a cabeza. Golpeó convulsivamente el respaldo de la silla con los puños y exclamó, preguntando si era cierto. Y entonces, presa del pánico, ordenó al conductor que detuviera el coche. Las ruedas se detuvieron bruscamente, levantando una nube de polvo del camino. Hugo extendió la mano para coger el teléfono, pensando que quizá fuera Harry quien le llamaba. Al mirar la pantalla, vio que indicaba que ya tenía 39 llamadas perdidas y un mensaje de voz enviado. El hombre se quedó mirando la pantalla de su teléfono con la boca bien abierta. Tocó la pantalla del teléfono para llamar al número que le había llamado recientemente. Se quedó sentado en su silla, tenso, mientras el teléfono seguía sonando. De repente contestaron la llamada y una voz desde el auricular llamó al hombre por el apodo con el que Harry le había puesto. Entonces Harry le dijo en inglés que lo encontraría y lo mataría, y luego se despidió de él con alegría. Hugo se quedó boquiabierto al oír aquella voz. Se dio cuenta de que su forma de hablar era muy parecida a la de Harry. ¿Podría estar vivo de verdad? Y entonces gritó, ordenando al conductor que volviera al aeropuerto. Mientras tanto, Harry seguía sentado en el mismo café. Miró la pantalla del teléfono con una sonrisa amenazadora y dijo que Hugo había crecido y que ahora incluso se atrevía a ignorar sus llamadas. Charlie le preguntó a quién llamaba con tanta insistencia, a lo que Harry simplemente respondió que no importaba. Y entonces dijo que este teléfono inteligente, como lo llamó el tipo, es simplemente algo asombroso. Harry dijo que entró en la torre en 2005 y que ahora, en 2025, el mundo se ha convertido en un lugar mucho mejor. A lo que Charlie le preguntó si era la primera vez que usaba un teléfono inteligente. Y entonces él dijo que con él podía conectarse a Internet e incluso seguir las noticias. El hombre asomó la cabeza por encima de su teléfono inteligente y preguntó si podía ver las noticias sobre Harry. Charlie, señalando la pantalla de su teléfono, respondió que por supuesto, ya que era el tema de conversación más candente en ese momento. E inmediatamente aparecieron en la pantalla del teléfono multitud de noticias y publicaciones sobre Harry. Sin embargo, todos los comentarios fueron negativos. Algunos le tenían miedo a Harry, otros no lo valoraban y lo llamaban perdedor. El hombre, al leer esto, se enojó y apretó el teléfono con demasiada fuerza, lo que provocó que Charlie gritara de miedo. Rechinando los dientes, Harry exclamó, preguntando quién los había salvado del hombre de ojos rojos, y sin embargo esos santos no habían hecho nada por ellos, y encima los alababan. Exhaló, se calmó y dijo que simplemente debería ignorarlo, lo cual fue bastante tierno. Volvió a mirar la pantalla del teléfono y vio la noticia sobre la revisión del testamento que Harry había dejado. En él decidía donar toda su fortuna a orfanatos e instituciones educativas en caso de su muerte. Recordando esto, sonrió levemente y dijo que esperaba que todo el dinero llegara a sus destinatarios. Y luego señaló la pantalla para ver las noticias. Pero según se supo después, Harry dejó todas sus propiedades, incluidas reliquias, a los santos, con la esperanza de que las usaran sabiamente para el beneficio del mundo entero. El hombre se enfureció de nuevo, pero con aún mayor fuerza, lo que provocó que apretara el teléfono con tanta fuerza que se hizo añicos, y gritó que definitivamente les arrancaría sus patéticas pieles. Charlie cayó al suelo junto a los restos de su teléfono. Una lágrima punzante rodó por su mejilla mientras se despedía del aparato. Harry volvió a sentarse a la mesa y pensó en qué debía hacer. Pensó en advertirles de su regreso, pero su aspecto era muy diferente al de hacía 20 años. E incluso si saliera a la calle y empezara a gritar que era el mismo Harry, nadie le creería. Por lo tanto, debería torturar a cada uno de los 12 santos por separado, y debería descender al fondo durante algún tiempo. De repente sintió que algo se acercaba por detrás. Apareció un mensaje advirtiéndole de que estaba siendo vigilado, y Harry notó que reconocía el aura. Decidió abandonar el café y, al percatarse de su presencia, Charlie le preguntó a dónde iba, a lo que el hombre respondió que iba a tomar un poco de aire fresco. Tras salir de la habitación, se detuvo en la calle y, mirando al cielo, pudo observar numerosos espíritus de alguna clase. Resultó que se trataba de avatares con forma de carneros. Al verlos, Harry comprendió inmediatamente que eran animales del signo sagrado del Aries blanco. Se han recibido informes de que estos avatares han recreado la barrera en nombre del Aries blanco, y por lo tanto la influencia de otras constelaciones ha sido neutralizada y los avatares exigen tributo. El hombre, visiblemente irritado, apretó el puño y dijo que, aunque estuvieran adulando a las entidades sagradas, ¿a quién pretendían dar órdenes? Sin embargo,
Entonces oyó que alguien le llamaba por su nombre, lo que le hizo darse la vuelta, todavía irritado. Resultó que solo eran un par de personas, y el hombre dijo que todos estaban hablando de ese tal Harry, y que el ruido de esa charla pronto acabaría con él. La mujer que caminaba a su lado, agarrándole la mano, respondió que ella hablaba de lo mismo, y que esa estupidez estaba siendo reportada en todas las noticias. El hombre, encendiendo un cigarrillo, dijo con una sonrisa que, si bien el nombre del hombre no había quedado manchado, le sorprendía que de repente todo el mundo hubiera empezado a mostrar interés por él. En el cardigan del hombre brillaba una insignia dorada con el signo de la constelación de Géminis. Charlie, que salió siguiendo a Harry, se percató de esto y comprendió que esas personas pertenecían al escuadrón de la constelación de los gemelos. Frunciendo el ceño, el hombre del escuadrón de la constelación de Géminis notó que alguien se interponía en su camino. Charlie le gritó a Harry que volviera rápido y que no provocara a esa gente. Sin embargo, Harry no pareció oírlo y continuó de pie en el mismo sitio. El hombre, visiblemente irritado, le preguntó a Harry qué estaba mirando y luego le ordenó que se marchara de allí. Charlie y su amigo, al ver esto, se desanimaron por completo y pensaron que todo había terminado. El hombre que estaba de pie frente a Harry levantó la mano para inhalar más humo de su cigarrillo. Y entonces le echó todo ese humo directamente a la cara, estando prácticamente a su lado. Al notar el disgusto en el rostro del hombre, el miembro de la constelación de Géminis le preguntó si había algún problema. Entonces apoyó la frente contra él y, desafiante, le dijo que le pegara si tenía algún problema. La mujer que acompañaba al hombre le dijo inmediatamente que se calmara, o de lo contrario, ese tipo se iba a cagar de miedo. Y entonces la pareja empezó a pasar de largo, llamándolo cobarde. Comenzaron a distanciarse cada vez más, y el hombre dijo que todos esos idiotas fanáticos de Harry no eran diferentes entre sí, y la mujer lo apoyó. Entonces preguntó por qué aquel santo tan débil era tan popular entre todos, y si el mero acto de canonizarlo como santo no era absurdo en sí mismo, y estas preguntas parecieron traspasarle la cabeza al hombre. Charlie corrió a calmar a Harry y le dijo que se había portado bien, y que era bueno que no hubiera provocado a los representantes de la constelación de Géminis. Sin embargo, al instante siguiente, Harry se giró hacia la pareja que se marchaba y les gritó, llamándolos cucarachas. La pareja se giró incrédula y volvió a preguntar si les estaba hablando a ellos. Completamente furioso, Harry respondió que estaba hablando con ellos y luego se crujió los puños. El hombre del escuadrón de la constelación de Géminis se dio la vuelta inmediatamente y regresó rápidamente. Se plantó frente a frente con Harry, presionando su frente contra la suya, y le preguntó con irritación qué acababa de decir. Y entonces empezó a hablar de lo patético e ingenuo que era, del que ni siquiera emanaba un aura mágica, pero de repente una mano se alzó sobre su cabeza. Harry le dio un rápido golpe con el dedo en la frente al hombre, haciéndolo volar por los aires. Se estrelló contra la pared de la casa con un movimiento brusco, levantando polvo, y su mujer gritó. Charlie y su amigo se quedaron paralizados por el pánico al ver esto. Harry permaneció allí con una sonrisa de suficiencia, su camiseta ondeando al viento y sus dedos aún humeando. La mujer decidió que no podía mantenerse alejada, así que decidió usar su habilidad, lo que provocó que su cuerpo se convirtiera en luz blanca. Un segundo después ella estaba detrás de Harry, pero él la notó inmediatamente y le preguntó si de verdad pensaba que no la vería. Y entonces, con otro clic, la lanzó por los aires, provocando que se estrellara contra la pared de otro edificio. Llevándose la mano a la cara, llamó en voz baja a esas personas perdedoras. El amigo de Charlie exclamó que usar magia en medio de la calle estaba estrictamente prohibido. A lo que Harry respondió que si hubiera usado magia, no habría quedado ni un solo puesto para esos perdedores. Ante esto, Charlie y el hombre se sorprendieron al pensar que Harry había noqueado a 2 templarios de rango A solo con fuerza bruta. Harry notó algo de repente y bajó un poco la cabeza. Y entonces se agachó para acercarse al hombre al que había noqueado. Recogió con cuidado el medallón que colgaba del cuello del hombre. Y entonces, con un movimiento rápido, lo arrancó. Y entonces dijo que eso era exactamente lo que sintió cuando golpeó al hombre, y preguntó si se trataba de una reliquia. Tras examinar más detenidamente el medallón, preguntó de dónde habían obtenido esas personas la reliquia, ya que solo los santos debían poseerla. En respuesta, Charlie le preguntó al hombre si de verdad no sabía absolutamente nada. Y luego dijo que hace varias décadas, la humanidad fue prácticamente aniquilada,
Pero gracias a seres sagrados y a las constelaciones que eligieron, la gente logró sobrevivir a ese desastre. Sin embargo, solo 12 personas no podían proteger todo este vasto mundo, por lo que decidieron comenzar a reunir seguidores, que hoy se llaman ramas. Aquellos a quienes se les concedió una parte del poder de los santos comenzaron a ser llamados templarios, y estas personas comenzaron a dividirse en rangos según su nivel de poder. Primero los santos, luego los cardenales, luego los obispos y finalmente los templarios. La principal fuente de fuerza de los templarios es su fe. Por eso existe una intensa competencia entre las ramas y la captación de nuevos seguidores. Así, los templarios elegidos reciben reliquias de entidades sagradas de vez en cuando. Al oír esto, Harry pensó que las cosas habían cambiado mucho en 20 años. Pero de repente el tipo le señaló algo. Resultó que los avatares que antes simplemente flotaban en el aire, ahora estaban todos reunidos alrededor del hombre. Se han recibido informes de que los avatares de la riqueza y la codicia, asociados con la constelación blanca de Aries, están disfrutando de esta situación, exigiendo que el hombre se deshaga rápidamente de la pareja y por ello prometen una valiosa recompensa. El amigo de Charlie, con la boca abierta de par en par, le dijo que Harry había atraído la atención de los avatares. Estos avatares eran como reflejos de los seres sagrados mismos, y oponerse a ellos era como desafiar a los dioses mismos. El hombre exclamó que debían darse prisa y hacer lo que les pedían, pero Harry solo se rió. Apretó los puños de nuevo y dijo que ahora entendía por qué había sentido que el aura pestilente de Aries estaba tan presente, y que resultaba que su intención era llenarse la barriga, igual que la de ese cerdo. Harry se metió las manos en los bolsillos y dio un paso al frente, diciendo que, al final, nada había cambiado. Pateó el suelo con fuerza, provocando que la piedra se agrietara, y todo a su alrededor comenzó a llenarse con el aura turquesa de Harry. Esta aura comenzó a atacar a los avatares de Aries, provocando que emitieran sonidos de dolor. Una luz brillante iluminó todo a su alrededor, provocando que Charlie y su amigo se cubrieran los ojos con las manos. Y entonces la barrera del avatar comenzó a desaparecer lentamente. Y pronto casi no quedó nada de ello. Y Harry dijo que estaban presumiendo a pesar de todo, aunque fueran unos perdedores sin valor. Charlie miró a su alrededor sorprendido, sin poder creer que la constelación blanca de Aries se hubiera retirado. Al volver a mirar a Harry, pensó que aquel hombre no era una persona ordinaria. Harry llamó a Charlie por su nombre, y éste inmediatamente se apresuró a responder. Y entonces le preguntó de nuevo al tipo si había dicho que esa pareja pertenecía a la rama de los gemelos. El tipo respondió que eso era cierto, y que en su país la rama gemela tenía la mayor influencia. Era un grupo de élite que había reunido a 2/3 de todas las grandes corporaciones. Entonces Harry preguntó si eso significaba que tenían mucho dinero. Sonrió de forma amenazadora y preguntó que, entonces, la ropa que llevaban también debía ser cara. El hombre volvió a agacharse ante el otro y comenzó a quitarse la ropa, diciendo que era hora de que ganara buen dinero. Después de un tiempo, los tres llegaron a una casa. Señalando con el dedo una de las ventanas, Charlie dijo que vivía en el segundo piso, y su amigo dijo que su puerta estaba justo al lado. Charlie se inclinó ante Harry y le agradeció por haberles salvado la vida, e incluso por haberlos acompañado a casa. Sin embargo, al no obtener respuesta, el niño abrió con cuidado un ojo. Harry, bostezando, les preguntó si iban a entrar, ya que tenía sueño y llevaba ropa en las manos, mientras Charlie pensaba indignado que aquel tipo había decidido pasar la noche con ellos. Pero el tipo aún así dejó entrar al hombre en la casa, y éste rápidamente se quitó la ropa, y mechones de cabello negro volaron al suelo. Harry, ahora con el pelo corto, estaba de pie frente al espejo con las manos en las caderas. Entonces se miró en el espejo y sonrió. Charlie, al ver su nuevo aspecto, levantó un dedo y dijo con admiración que el corte de pelo corto le sentaba muy bien. Exclamó que el hombre ahora se veía aún más genial, lo que provocó que Harry se sintiera un poco avergonzado y apartara la mirada. Sonrió con sorna al pensar en cómo en el pasado, debido a los efectos secundarios de sus habilidades, había atesorado cada cabello, pero ¿quién iba a imaginar que ahora no tendría ningún problema con ello? Pero entonces oyó un ruido y frunció el ceño. Resultó ser un mosquito, y el hombre preguntó qué era lo que había olvidado en el apartamento. Con un movimiento brusco lo agarró y lo apretó con fuerza. Cuando soltó la mano, los restos del atrayente cayeron al suelo, y Charlie levantó otro dedo y dijo que ni siquiera los expertos podrían hacer eso.
Y entonces empezó a atrapar a otras aún más atractivas. Les preguntó por qué se sentían tan atraídas por él, a lo que el tipo respondió que tal vez les atraía su olor. Pero Harry, mirando a su alrededor, dijo que esto suele ocurrir cuando algo anda mal en la casa. Su mirada se detuvo en un estante repleto de toda clase de objetos, y dijo que ahora comprendía por qué esas criaturas acudían en masa allí, y quién querría guardar semejantes abominaciones en casa. Charlie dijo que todas esas cosas las había recibido personalmente de la constelación gemela. El hombre dijo que esas reliquias no le pertenecían, pero que el santo las había bendecido. Pero de repente algo cortó la estatuilla. El chico cayó presa del pánico sobre los fragmentos y Harry miró su mano con disgusto. Luego tomó la máscara en sus manos y dijo que esto estaba destinado a la vigilancia del comprador. Siguió rebuscando en las cajas. Desechó todos los objetos, informando al mismo tiempo de lo que hacían, y su efecto era negativo. El hombre preguntó si esos santos no solo se habían apropiado de su propiedad, sino que también habían comenzado a vender esos productos repugnantes. El hombre se enfadó mucho y dijo irritado que solo pensarlo le enfurecía. Gritó a todo pulmón que el tipo lo tirara todo a la basura, y en ese momento alguien estaba de pie fuera de la puerta y oyó todos esos gritos. Charlie intentaba en vano arrebatarle al menos un objeto al hombre cuando, de repente, la puerta se abrió, y un chico pelirrojo apareció en el umbral del apartamento. Harry preguntó quién era ese tipo, y Charlie empezó a sudar frío y pronunció en voz baja el nombre del hombre, llamándolo Scott. El rostro de Scott se ensombreció y volvió a preguntar quién era. Entonces él mismo respondió que era el dueño de ese apartamento. Y de repente su aura azul estalló. Al oír esto, el hombre se calmó de inmediato, y todo el apartamento quedó sumido en el caos con objetos rotos. Mientras tanto, Víctor ya se encontraba en su residencia. Él, en estado de shock, volvió a preguntar por la desaparición de los avatares coreanos. El subordinado, que estaba arrodillado frente a las escaleras, respondió que efectivamente era así y que eso había causado un gran revuelo en Corea. Apretando los dientes, Víctor se preguntó quién podría haber hecho algo así. Él creía que los avatares eran representantes directos de entidades sagradas, y por lo tanto, solo alguien excepcionalmente fuerte podía dispersarlos. El hombre le dijo a su subordinada que contactara a los otros santos y les preguntara si ella tenía algo que ver con esto. El subordinado respondió que lo entendía, pero que el tirador no se había puesto en contacto con él desde hacía mucho tiempo, a lo que el hombre respondió que eso no era motivo de preocupación, ya que Hugo había advertido que iba a conseguir un nuevo puesto en el Reino Unido. Entonces el subordinado dijo que les informaron que, al llegar al aeropuerto del Reino Unido, inmediatamente hizo transbordo a otro vuelo. Esto hizo que Víctor se diera la vuelta y le preguntara a dónde iba aquel hombre. A lo que respondió que Hugo se había ido a Corea del Sur. Víctor pensó, frotándose la barbilla con la mano. Él creía que Hugo se llevaba bien con Harry. ¿Podrían sus acciones estar relacionadas con las lágrimas por el regreso de ese bastardo? ¿Podría ser que realmente haya sobrevivido? El hombre maldijo en voz baja y agarró el candelabro. Y entonces gritó que todo aquello era una tontería ridícula, y arrojó el candelabro al suelo, que su subordinado apenas logró esquivar. Víctor le gritó que la informara con más claridad, y luego preguntó qué más había allí. El hombre respondió que en el lugar donde desaparecieron los avatares, se encontró a un templario de la rama inconsciente. Estaba tirado en medio de la calle, vestido únicamente con su ropa interior. Y también, según testigos, antes de esto había tenido una pelea con un apuesto joven. Víctor se aferró a la palabra guapo, y luego asumió que no podía ser Harry, ya que su rostro estaba cubierto de cicatrices. Pensaba que las cosas no iban demasiado bien de todos modos, y que era muy posible que hubiera logrado salir con vida. Por algún motivo desconocido, los avatares coreanos desaparecieron, y lo que es peor, no lograron matar a la reina araña. Víctor apretó el puño con fuerza, pensando que a este paso su puesto podría estar en peligro. Y entonces ordenó que prepararan su avión, a lo que su subordinado levantó la cabeza y le preguntó si realmente iba a ir allí personalmente. El hombre respondió afirmativamente y dijo que quería verlo todo con sus propios ojos. Agarró un abrigo que estaba cerca y lo agitó, echándoselo por encima de los hombros. Frunció el ceño y dijo que tenía que ver con sus propios ojos todo ese infierno que estaba ocurriendo en Corea, y avanzó encendiendo un puro. Mientras tanto, el miembro de la filial gemela fue trasladado al hospital filial gemela en Corea. El hombre yacía en la cama con sensores conectados a su pecho, y en su rostro llevaba una máscara de respiración.
Un anciano se acercó a la cama del hombre. Tenía el pelo gris y la cabeza casi calva, y la cara cubierta de manchas de la edad. El anciano exclamó, preguntando quién se había atrevido a hacerle daño a su nieto. Al no obtener respuesta, se volvió hacia el hombre que estaba de pie contra la pared, y éste le dijo que no había necesidad de preocuparse tanto. El hombre respondió que el santo de la constelación de Géminis lo había enviado específicamente para solucionar esto. El nombre de este hombre era Mike. Era un templario de la clase S de la rama de Géminis. Mientras tanto, Harry y Charlie le contaron todo a Scott, y él volvió a preguntar si realmente se habían conocido en la torre demoníaca. Siguió preguntando sobre los acontecimientos, claramente sin creerlo, y Charlie solo asintió con pánico, con el sudor corriéndole por la cara. Scott le gritó que dejara de mentirle, y además el hombre había destruido todos sus artefactos, a lo que Harry respondió que, de todos modos, eran falsificaciones. El tipo le preguntó al hombre de qué sucursal era, a lo que el hombre le preguntó si de verdad creía que necesitaba algo así. Entonces un irritado Scott le preguntó en qué Dios creía, a lo que Harry respondió que no necesitaba a esos 12 idiotas. El tipo le preguntó su rango, a lo que tampoco recibió una respuesta normal, así que decidió preguntarle su nombre. El hombre, también irritado, respondió que su nombre era Harry. Scott ya no soportaba esa irritación, y Charlie se apresuró a calmarlo. El niño estaba rodeado por un aura azul y dijo que el hombre había entrado sin permiso en casa ajena y había destruido todas las reliquias. La luz del aura se hizo aún más brillante, y una figura apareció sobre su cabeza mientras exclamaba que ese bastardo todavía se atrevía a llamarse a sí mismo con el nombre del gran Harry. Charlie volvió a llamar a Scott, gritándole que no destrozara su apartamento. Se dio la alerta de que se había detectado un estallido mágico de un seguidor de los gemelos, y Harry dijo que parecía que ese tipo duro estaba decidido a destruir esa casa. Acto seguido, el hombre activó una de sus nuevas habilidades, la mirada de Dios. Luego apareció información de que Scott era seguidor de los gemelos de rango A. Su apodo era Golpe Aplastante. Apareció información sobre sus habilidades y rasgos personales, y el más importante era su rasgo de genio, gracias al cual el efecto del entrenamiento era del 200%. Harry pensó que, a tan corta edad, el chico ya poseía habilidades de alto nivel. El rasgo de genio claramente no era una coincidencia. Una figura apareció sobre la cabeza del niño y gritó con fuerza, haciendo que sus ojos brillaran de color azul. Intentando defenderse, Charlie le gritó al hombre que corriera lo más rápido posible, porque Scott era un templario de alto rango y, además, un fanático loco de Harry. Entonces Scott le preguntó al tipo si estaba loco y luego le dijo que se apartara de su camino si no quería que le dieran una paliza. Pero de repente apareció un hombre detrás de él, con una sonrisa burlona en el rostro, y dijo que el tipo estaba jugando con fuego de forma tan temeraria que corría el riesgo de orinarse encima. Al oír su voz a sus espaldas, el tipo se apresuró a darse la vuelta. Pero cuando lo hizo, el hombre lo mandó volando inmediatamente con su golpe. Scott cayó al suelo, su aura azul se desvaneció, y el hombre dijo que a este ritmo, este idiota no solo habría quemado su propio apartamento, sino toda la casa. Charlie entró en pánico y preguntó si estaba bien, a lo que Harry respondió con una sonrisa que todo estaba genial. Sin embargo, esto no convenció del todo al chico, que miró a su amigo con incertidumbre. Mientras tanto, Scott yacía inconsciente en el suelo, con un enorme chichón en la frente y espuma saliendo de su boca. Harry se fue a su habitación a echar una siesta, y Charlie empezó a frenar a Scott para despertarlo. El hombre entró en una de las habitaciones y cerró la puerta lentamente. Entonces se quedó estupefacto y se detuvo en la puerta, mirando alrededor de la habitación. Toda la mesa estaba cubierta de figuritas de Harry. El hombre con el rostro ensombrecido preguntó qué sucedía, a lo que Charlie respondió que había dicho que Scott estaba obsesionado con Harry, y el niño, ya despierto, le pidió que tuviera cuidado con las figuritas. Pero el hombre enseguida rompió una de ellas, diciendo que le irritaban y que por lo tanto necesitaba al menos arrancarle la cabeza. Charlie intentó sacar a rastras a su amigo por la puerta mientras le gritaba al hombre que era un puto psicópata, a lo que el hombre respondió que él era Harry, no un puto psicópata. Scott gritó histéricamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas y mocos escurriéndole de la nariz, su rostro contorsionado por el dolor. Mientras tanto, alguien estaba sentado en uno de los cafés de Corea. Según informes de prensa, ayer por la tarde, 2 miembros de la familia gemela fueron atacados por un hombre,
cuya identidad aún no se ha establecido, con el objetivo declarado de robar objetos. Hugo, que estaba sentado a la mesa, se cubrió la cara con la mano, pensando que sin duda aquello era obra de Harry. ¿Y qué estaría pensando? La camarera se acercó al hombre y con una sonrisa en el rostro, le preguntó si estaba listo para ordenar. Pero el hombre, irritado, le dijo que Víctor debería dejar de hacer ese circo y largarse de allí. Víctor, en el cuerpo de la camarera, respondió con una sonrisa que lo había deducido demasiado rápido y que por lo tanto no era interesante. Y entonces dijo que no había podido contactar con él durante mucho tiempo y que por lo tanto estaba contento de verlo. Se apoyó en el hombro del hombre y dijo que, a juzgar por su apresurada llegada a Corea, había venido allí por culpa de Harry y que por lo tanto debía contárselo todo. Hugo chasqueó los dedos y dijo que precisamente por eso odiaba a ese pervertido que robaba cuerpos. El cuerpo de la niña se estremeció en respuesta y recobró el sentido. Y entonces preguntó, confundida, qué acababa de hacer. El hombre golpeó la mesa con el puño, pensando en que necesitaba llegar hasta Harry lo más rápido posible. Al día siguiente, Charlie y Scott fueron al hipermercado. Charlie le preguntó a su amigo si aquel hombre podía ser realmente Harry, a lo que éste respondió que tenía un aspecto completamente diferente. Y entonces gritó que Harry también era un héroe de la humanidad, que no podía ser tan paleto. A lo que el tipo respondió que sin duda lo había visto salir de la torre demoníaca y que su fuerza era asombrosa. Pero Scott se limitó a responder con seguridad una vez más que eso no podía ser, porque su padre se lo había dicho, y luego se apresuró a dar por terminado el tema. De repente alguien gritó que había un ladrón allí, y los chicos se detuvieron, mirando a su alrededor. Y entonces, de repente, algo los derribó y volcó su carro. Resultó ser el mismo ladrón. Al caer al suelo, Charlie se dio cuenta de que era muy rápido, lo que significaba que pertenecía a la rama de Escorpio, y su amigo le dijo que estaba desperdiciando su fuerza en malas acciones. El ladrón comenzó a correr rápidamente de un lado a otro, robando todo lo que podía. El ladrón pensaba que esos patéticos templarios jamás podrían alcanzarlo. Apretó los dientes, pensando que ya había ganado suficiente dinero y que por lo tanto era hora de irse. Pero antes de que pudiera hacerlo, alguien le golpeó en el estómago, deteniéndolo. El golpe provocó que los ojos del hombre se abrieran desmesuradamente y se pusieran rojos, y que la baba comenzara a fluir de su boca. Resultó ser Harry, y Charlie le preguntó qué hacía allí, a lo que él respondió que se le había olvidado decirles que compraran pollo. Entonces alguien le dijo al hombre que era muy bueno, ya que había logrado atrapar a un miembro de la rama escorpión, considerando su velocidad. Resultó ser Mike, y dijo que el hombre era solo un seguidor común y corriente, y que por lo tanto sería mejor llamar a la policía la próxima vez. Harry miró al hombre y se preguntó qué clase de hombre era. Pero al instante siguiente todo lo que estaba detrás de ellos tembló, lo que hizo que los hombres se alejaran el uno del otro. Los demás clientes del hipermercado también se asustaron por el temblor. El ladrón, que ya había recobrado el sentido, pensó que esta era una excelente oportunidad para escapar. Y entonces se apresuró hacia las puertas. Pensó que podrían haberlo atrapado por culpa de ese extraño hombre. Pero el terremoto resultó útil. Pero de repente notó que el suelo frente a él comenzaba a agrietarse. Consiguió detenerse y al instante siguiente, un enorme monstruo con forma de 100 pies saltó de la tierra. El ladrón levantó la cabeza y preguntó por qué el atrayente había aparecido en la zona verde. Dio un paso atrás, pensando que tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces saltó muy alto en los aires. El hombre sonrió y pensó que, aunque esa criatura era fuerte, no había manera de que pudiera alcanzarlo. Pero justo en ese momento, la boca abierta de un monstruo apareció al lado del hombre, provocando que su rostro se paralizara. El monstruo devoró al hombre, y luego éste se desplomó al suelo, y la multitud solo pudo observar. Y como resultó, había alguien sentado sobre el lomo del monstruo. La reina araña miró fríamente a la multitud que se encontraba abajo con sus ojos rojos. Por los altavoces se anunció una emergencia. Un portador de desgracias había aparecido en el hipermercado, y todos debían regresar al edificio inmediatamente. Mientras tanto, el monstruo se abalanzó sobre la multitud, que huía presa del pánico para regresar al edificio, y una voz anunció que, debido a la invasión de la reina araña, esta zona se estaba volviendo roja. La alarma seguía sonando. La gente estaba presa del pánico e intentaba escapar, y un niño pequeño se detuvo en medio de la carretera, llorando a gritos. La boca del monstruo se abrió de par en par y estaba a punto de devorar a su fácil presa.
Pero antes de que eso sucediera, Harry aterrizó sobre la cabeza del monstruo. El chico se quedó paralizado mirando a su salvador, con el cuerpo temblando ligeramente, y Harry le dijo que debía tener más cuidado. El hombre le tendió la mano con una sonrisa en el rostro, sus ojos brillaban con una luz turquesa y le preguntó si estaba herido. Pero al instante siguiente el niño se abalanzó hacia adelante, huyendo de su salvador. El hombre se aclaró la garganta con incomodidad y dijo que el niño parecía estar bien. Poniéndose de pie, preguntó qué hacía allí aquel gigante. Los monstruos comenzaron a abalanzarse sobre el hombre, y entonces una serpiente turquesa comenzó a formarse junto a él. La cabeza de la serpiente apareció junto a él, y el hombre preguntó cómo podría divertirse hoy por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, el coche negro circulaba a gran velocidad por la carretera. Víctor, que estaba sentado en ese coche, le pidió a su subordinado que lo repitiera. El subordinado repitió que las criaturas que traían desgracias aparecían en medio del hipermercado, a lo que el hombre le pidió que le repitiera el nombre de esa criatura. Luego dijo que les habían informado que se trataba de la reina araña. Al oír esto de nuevo, Víctor pensó en cómo habían fracasado durante la incursión y en que apenas había logrado colocar el sello. ¿Ya había escapado? Apretando el puño, pensó que no había manera de que pudiera derrotar él solo al monstruo de clase roja. Tras la aparición de los papeles pintados que acarreaban desgracias, los lugares comenzaron a dividirse en 6 clases, según el nivel de peligro, siendo la zona azul un lugar bendito. La zona verde es una zona segura. La zona amarilla es una zona de ligero peligro. La zona naranja es una zona de monstruos que representan una gran amenaza para la vida. Y la zona roja es la zona donde se han reunido monstruos mortales. La zona negra es un área donde la vida es imposible. Desde que la araña reina apareció en los hipermercados, esta zona se ha convertido en zona roja. El chofer de Víctor le preguntó qué debían hacer ahora. Tras un breve silencio, el hombre respondió que necesitaban sellarlo todo. Pensaba que nadie debía saber nada. Si el público se enteraba del fracaso del último asalto, perderían su reputación. En un ligero estado de pánico, Víctor le dijo a su subordinado que les dijera que ya no podían salvar a los que estaban dentro y que enviara a los templarios para sellar completamente el edificio. Mientras tanto, seguían escuchándose algunos gorgoteos en el hipermercado. Los monstruos continuaron avanzando en numerosas hordas. Mike puso las manos delante de él, y todo a su alrededor quedó iluminado por una luz fría y exhaló vapor por la boca. Se agachó hasta el suelo y lo tocó con las manos, provocando que se congelara, y ese hielo se movió hacia los monstruos. El hielo alcanzó a los monstruos y estos se encontraron atrapados por él. El hombre, secándose el sudor de la cara, les dijo que no se atrevieran a subestimarlos. Pero al instante siguiente apareció una grieta en el hielo. Y entonces, con un rugido furioso, el monstruo rompió su jaula de hielo. Preso del pánico, Mike se preguntó cómo lo habían logrado con tanta facilidad. Pero de repente Harry apareció frente a él con latas en las manos. Mike se preguntó cuándo habría logrado llegar allí aquel hombre. Harry, lanzando una de las latas, dijo con una sonrisa en el rostro que esos bastardos debían tener mucha hambre, ya que habían decidido darse un festín con personas. Y entonces agitó rápidamente la mano, y todos los jarrones que tenía en sus manos volaron hacia los monstruos. Sin embargo, esto solo enfureció aún más a los monstruos. Pero entonces algo partió al monstruo por la mitad. Harry se abalanzó hacia adelante, abriéndose paso entre los monstruos que se interponían en su camino, y gritó preguntándoles si sabían a quién le estaban abriendo la boca. Los ojos del hombre brillaron de color verde, mientras los cuerpos de los monstruos caían al suelo, y dijo que las turbas normales deberían conocer su lugar. Scott y Charlie se quedaron mirando aquello con la boca abierta. De repente, apareció un mensaje frente al hombre que decía que había destruido el atractor. Hubo informes de que había aumentado su EXP del trono divino y obtenido un material consumible. Un fragmento brillante apareció en la mano del hombre, y un mensaje indicó que se podían usar consumibles para crear nuevas habilidades y reliquias. El hombre, aferrado al fragmento en su mano, pensó que, a pesar de la reducción del 50% en sus capacidades físicas, moverse no parecía tan difícil, y que tal vez incluso podría usar más energía que antes. Mike pensaba que era imposible que un hombre destruyera fácilmente monstruos de clase S que ni siquiera él podía detener. Harry se acercó a Scott para devolverle el cuchillo que había cogido de su casa. Mike no le quitó los ojos de encima y se preguntó de dónde venía. Pero de repente recordó algo. Entonces le gritó a Harry, llamándolo aficionado, y él giró la cabeza.
Y entonces gritó que era el mismo hombre que había atacado a sus seguidores. Y Harry, al oír esto, se estremeció. E inmediatamente recordó a la pareja a la que había golpeado recientemente. Pero entonces le dio un puñetazo en la cara, diciéndole que se callara. Mike cayó al suelo por el golpe, y su cuerpo se estremeció levemente. Harry le preguntó cómo lo había adivinado. Mike exclamó de nuevo, preguntándole cómo era posible que no lo reconociera. Y entonces señaló que el hombre se había puesto la ropa y la insignia del hombre al que había golpeado. Y dijo que esta insignia es una reliquia de rango S, otorgada únicamente a los templarios de la rama gemela. Y entonces gritó que estaba seguro de que toda la fuerza del hombre estaba escondida en esa insignia. Y Harry, con disgusto, se la quitó él mismo y preguntó cómo había llegado a tener esa cosa tan desagradable encima. Y entonces apretó la insignia con los dedos, destruyendo aquella abominación. Al ver esto, Mike se enfureció aún más. Harry se sacudió las manos y dijo que la reliquia no era más que un adorno, y que no podía creer que esos bastardos no hubieran cambiado nada en 20 años. Pero de repente, un furioso grito de monstruo resonó a su lado. Harry adoptó inmediatamente un semblante serio y miró en dirección al sonido. Charlie también miró en esa dirección y señaló algo con su dedo tembloroso. Resultó ser la reina araña, montada en un monstruo, persiguiendo gente. Entonces los hombres se pusieron tensos, y el cuerpo de Harry quedó cubierto por una luz verde. Y entonces aquella luz se hizo aún más brillante, y corrientes de viento se congregaron a su alrededor. Y un segundo después ya estaba corriendo hacia adelante. Se lanzó directamente hacia la reina araña. Volando hacia allí, alzó la mano y golpeó la cabeza del monstruo sobre el que cabalgaba la reina. Tras este golpe, el monstruo cayó inmediatamente al suelo, rompiendo la cubierta de piedra. La gente miró a su alrededor con pánico al oír el fuerte estruendo. Mike también estaba viendo esto, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Le parecía una locura total que aquel hombre se lanzara contra ese monstruo sin llevar consigo ninguna reliquia. De repente, escuchó una voz en sus oídos que llamaba la atención de todos los templarios de la rama Géminis. Scott y Mike, que oyeron la voz, se dieron cuenta inmediatamente de que era el obispo Simon. Simon les dijo a Scott y a Mike que salieran de ese edificio inmediatamente. Dijo que la gente de la rama de Aries tiene la intención de sellar completamente el edificio. Dijo que Víctor ya estaba de camino y que no podían detenerlo, y que además ni siquiera un santo podría con la reina araña. Por eso decidieron deshacerse del lugar por completo, porque los santos se meterían en problemas si la gente se enteraba de su fracaso. Le preguntó a Mike si tenía la habilidad de teletransportarse, y luego le dijo que se llevara a Scott y saliera de allí. Los ojos del hombre comenzaron a recorrer nerviosamente el edificio. Hubo heridos y algunos apenas podían moverse por sí mismos. Todo estaba casi resuelto, pero los monstruos seguían saliendo de la grieta. Y solo Harry seguía luchando contra la reina araña. El cuerpo del hombre comenzó a temblar repentinamente. Simon le preguntó si había algún problema con que se fueran juntos. Con cara de loco, Mike respondió que no había ningún problema. Scott gritó, preguntando de qué estaba hablando. La ayuda externa claramente no era suficiente. ¿Acaso no entendía lo mal que estaban? Le preguntó si de verdad quería dejar morir a toda esa gente. Tras un breve silencio, el hombre respondió que lo entendía todo. Pero, ¿qué pensará la gente cuando la reina araña aparezca en medio de la ciudad? Al oír esta pregunta, el tipo se quedó paralizado y volvió a preguntar. Mike respondió que entonces la gente comenzaría a reprochar a las ramas de las constelaciones, y su fe se debilitaría, y por eso, su poder también se vería sacudido. Sacó su teléfono y dijo que solo podía llevar a una persona con él, y que Scott iría con él, ya que había recibido órdenes de salvarlo. Scott gritó que no podía dejar morir a su amigo allí, y que además mucha gente aún no había tenido tiempo de evacuar. El hombre apretó los dientes y dijo que ahora no era el momento para sus caprichos. Dijo que no tenía ningún deseo de morir allí, por culpa de un incompetente como él, y la mano del hombre comenzó a congelarse. El vapor que emanaba del hielo se arremolinaba a su alrededor y dijo que tendría que matar a toda la carga extra. Así que el tipo no tendría mucha opción. Estas palabras enfurecieron al tipo, y una luz azul apareció a su alrededor. El tipo se puso de pie y destellos de luz azul volaron a su alrededor. Acercándose, Mike le preguntó si de verdad iba a pelear con él. Dijo que estaban en niveles completamente diferentes y que necesitaba dejar de lado su conciencia intranquila y tomar una decisión racional. Pero antes de que pudiera decir nada más, algo le golpeó en la espalda. Resultó que era la pata de un monstruo la que ahora tenía al hombre inmovilizado contra el suelo.
Harry aterrizó junto a ella en el suelo y se preguntó por qué seguían allí. Dijo que era peligroso allí y que por lo tanto debían marcharse rápidamente. Charlie llamó alegremente al hombre y Scott dijo que los arrastradores habían bloqueado la salida, por lo que no podían salir de allí. El tipo dijo que deberían usar el teletransportador o destruir a todos los monstruos de aquí. Al mirar a su alrededor, el hombre observó que actualmente había muchos heridos en el edificio, y la gente de la rama de Aries decidió sellar todo el edificio. Harry, en respuesta a esto, maldijo diciendo que solo era un dolor de cabeza continuo, y Mike comenzó a salir gateando de debajo de los escombros con gemidos. Con un movimiento repentino se puso de pie, esparciendo los escombros a su alrededor, y luego gritó para que Harry se acercara. Harry dijo que creía que el hombre ya se había acobardado y había huido a la velocidad de la luz, a lo que el hombre le gritó que se callara. Mike agarró el teléfono y gritó que ya verían quién salía vivo de allí, y que tal vez él podría salir solo. Pero antes de que pudiera pulsar el botón para teletransportarse, apareció una telaraña detrás de él. Resultó que fue la reina araña quien lanzó una telaraña al hombre, atrapándolo. Mike se dio la vuelta presa del pánico y maldijo en voz baja. Entonces el monstruo tiró de su telaraña, arrojando al hombre a su boca. El teléfono se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un ruido sordo. Harry, sin dudarlo un segundo, se volvió hacia los chicos que estaban detrás de él. Dándose la vuelta, les dijo que atendieran a los heridos, que él se encargaría de todo allí y que luego se uniría a ellos. Una luz verde envolvió su cuerpo mientras decía que no tardaría mucho. Mientras tanto, la barrera ramificada de Aries continuaba rodeando el edificio. Víctor ya había llegado al lugar y preguntó a su subordinado sobre la situación actual, a lo que éste respondió que su gente ya había prácticamente sellado el hipermercado. El edificio estaba acordonado. Víctor preguntó si el trabajo avanzaba demasiado lento, teniendo en cuenta que lo habían comenzado mucho antes de su llegada. Las personas que crearon la barrera preguntaron por qué la protección no se mantenía firme, como si algo estuviera a punto de romperla. Y en ese preciso instante, una luz brillante iluminó todo el edificio. Esto provocó que se levantara un viento, y los subordinados de Víctor comenzaron a defender a su comandante. Y al instante siguiente, una enorme serpiente turquesa salió disparada del edificio. Víctor exclamó, preguntando qué demonios estaba pasando allí, de dónde había salido la serpiente. La gente salió corriendo del hipermercado gritando de miedo. Los subordinados de Víctor recibieron a la multitud, que gritó pidiendo ayuda y dijo que había un hombre solo luchando con la reina. Al oír esto, Víctor se preguntó de qué estarían hablando, porque ni siquiera él solo era capaz de contener a semejantes monstruos. Entonces dio un paso al frente y dijo que lo vería con sus propios ojos, a lo que sus subordinados respondieron que era peligroso, pero esto no detuvo al hombre. Y al instante siguiente se levantó una ráfaga de viento, y la figura del hombre se volvió borrosa. Víctor dio un salto brusco, impulsándose contra las paredes del edificio, y se elevó. Saltó contra una de las ventanas rotas. Al levantar la cabeza, vio algo que lo impactó y maldijo en voz baja. Resultó que lo que vio fue el cuerpo sin vida de la reina araña. El rostro del hombre se contrajo en una expresión de terror, mientras se preguntaba quién podría haber hecho tal cosa. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que allí se había producido una verdadera masacre. Se preguntó qué era, si alguien estaba cazando deliberadamente a la reina araña. Agarrándose la cabeza, dijo que su dolor de cabeza empeoraba a cada segundo y que ya tenía suficientes problemas. De repente sintió una energía familiar y miró hacia un lado. Siguiendo ese impulso, el hombre corrió hacia la ventana para ver a quién pertenecía. Mirando por la ventana, vio una figura familiar y se preguntó qué hacía allí ese bastardo. Resultó que ese bastardo era Hugo, que ya había llegado a Corea. Puso un pie en el borde y se preguntó si todo aquello podría ser obra de Hugo. Entonces tendría sentido. Pero entonces una voz surgió a sus espaldas, preguntándole si lo había echado de menos, y esto hizo que el cuerpo del hombre se estremeciera. Harry, que apareció detrás de él con los ojos brillantes, le preguntó qué ocurría, qué pasaba. Le preguntó con una sonrisa burlona qué significaba esa expresión, ya que hacía mucho tiempo que no se veían. Víctor se giró inmediatamente para mirar al otro, pero estaba demasiado conmocionado para hablar. Mientras tanto, los rescatistas llegaron al hipermercado y comenzaron a evacuar a la gente. Y Charlie y Scott estaban sentados en el suelo, envueltos en mantas. Scott se preguntó si aquel hombre podría ser realmente Harry, porque aunque su aspecto era diferente, sus movimientos eran definitivamente similares. De repente alguien gritó el nombre de Scott. Resultó que fue Hugo sin aliento,
quien le preguntó al tipo qué estaba haciendo. El niño se apartó del hombre y le preguntó qué hacía allí, a lo que él respondió preguntándole si así era como se podía saludar al propio padre. Al oír esto, Charlie se rió, y Scott simplemente chasqueó la lengua con irritación. Hugo se llevó la mano a la barbilla pensativo, mirando con cautela a su hijo. Y después dijo que al menos no estaba herido, y que con un poco de atención médica volvería rápidamente a la acción. Y entonces le preguntó si había visto quién les había hecho todo eso a los monstruos, ya que él estaba en el edificio cuando sucedió. Pero en lugar de responder, Scott se apartó aún más de su padre, y el hombre pensó con irritación en de quién había heredado su carácter. Y el chico le preguntó a su amigo si todo estaría bien con Harry. Al oír esto, el hombre corrió hacia Charlie y lo agarró bruscamente por los hombros. Entonces gritó, preguntándole al tipo si de verdad conocía a Harry, y el tipo volvió a preguntar, sin entender. Y entonces el tipo dijo que ahora entendía a quién se refería el hombre cuando lo llamó con ese extraño apodo. Resultó ser Hugo. Y entonces dijo que el hombre estaba en el hipermercado en ese momento, y que, por cierto, había derrotado a la reina araña, y se presentó ante ellos como Harry. El hombre, que aún sujetaba al niño por los hombros, le pidió que describiera todo con más detalle. Pero antes de que el hombre pudiera decir nada, se oyó un fuerte ruido en el edificio y algo golpeó la pared. Mientras tanto, Víctor seguía peleando con Harry. Saltó lejos de él, ya sin aliento. Sin embargo, Harry estaba perfectamente bien y dijo que era demasiado. Secándose la cara con la mano, dijo que se habían encontrado por primera vez en 20 años y que lo primero que el hombre decidió hacer fue atacarlo. Víctor le preguntó al hombre cómo había logrado sobrevivir. Entonces le miró la cara y pensó que el hombre se parecía mucho a Harry, pero ¿dónde estaban sus feas cicatrices? Y su voz era diferente a la de antes. Pensó en lo joven que parecía, y entonces Víctor le gritó que ese mocoso se atrevía a imitar a Harry, e incluso se preocupó por un momento. Harry preguntó de nuevo, confundido. Víctor gritó que ese bastardo se había atrevido a engañarlo y que, por lo tanto, lo pagaría con su vida. Pero Harry le preguntó con calma de qué estaba hablando. Y entonces le dio un golpe seco en el estómago, gritándole que durante todo ese tiempo se había estado lucrando a costa de los demás, engañándolos. El hombre se recuperó rápidamente del golpe. Pero Harry no se detuvo ahí, y con un movimiento rápido se encontró detrás del hombre para atacar de nuevo. Volvió a golpear al hombre, y este salió volando directo contra el suelo. Tumbado en el suelo, Víctor comenzó a emitir sonidos ahogados, y Harry se agachó y empezó a acercarse a él. Dijo que necesitaba darles a cada uno de ellos una buena lección, y luego preguntó sobre su vida mientras estuvo prisionero en la torre demoníaca. Preguntó y dijo que se habían apropiado de sus reliquias y riquezas, e incluso que habían dividido su testamento. Apretando el puño, dijo con una sonrisa en el rostro que no pasaba nada, que de todas formas iba a acabar con todos ellos. Comenzó a enumerar el orden en que destruiría todo lo que tenía, y el hombre empezó a temblar de miedo. Harry exclamó que destruiría todo lo que amaba, y eso pareció impactar fuertemente a Víctor. Apretando los dientes, pensó que aquello no podía estar sucediendo. Al ponerse de pie, pensó que el hombre no estaba fanfarroneando, porque su forma de comportarse y de hablar eran muy similares, y ni siquiera había podido reconocer sus movimientos. ¿Podría ser realmente ese Harry? ¿Podría haber escapado realmente de la torre demoníaca? Víctor se puso de pie y dijo que todo aquello era una tontería. Y entonces todo quedó iluminado por una luz roja, y el cuerpo de Víctor se elevó sobre el suelo. Espadas comenzaron a aparecer a su espalda, y el hombre le dijo al otro que le demostrara que era el mismo Harry. Un círculo mágico con la imagen de Aries apareció bajo Víctor, y espadas emergieron del portal que tenía detrás. A continuación, aparecieron sobre el cuerpo del hombre un sombrero y una capa, como los de los emperadores de las antiguas dinastías. Ha surgido un mensaje que indica que la entidad sagrada de la constelación de Aries, el emperador de Jade, se ha revelado. Harry soltó una risita y preguntó si incluso un ser sagrado había decidido honrarlo con su presencia. Víctor levantó el dedo, señalando al hombre. Sus ojos brillaban rojos, y cadenas rojas brotaron del suelo alrededor de Harry. Estas cadenas comenzaron a enroscarse alrededor de su cuerpo, restringiendo sus movimientos. Víctor le preguntó si aún los consideraba débiles. Una oleada de espadas voló por el aire, y el hombre dijo que no sabía cómo el otro hombre había logrado sobrevivir en aquella torre. Víctor alzó las manos al cielo, preparándose para usar el arma celestial para atacar a Harry, que estaba encadenado.
Una multitud de espadas se abalanzaron sobre Harry en oleadas. Harry dijo con rostro inexpresivo que el poder del emperador era verdaderamente asombroso. Víctor agitó la mano, gritándole que se callara, y las espadas aceleraron el paso.